El remolino. Muchos nos hemos preguntado, precisamente por el sentido del humor. ¿Alguna vez vimos a nuestros padres, alguna vez vimos a las personas que nos rodeaban y luego decidimos reír, ver cómo reían? Y aprendimos. Pero también aprendimos del sentido social que tiene precisamente el hecho de reír. No es tan simple nada más. Reír lleva un mensaje implícito. Reír es una herramienta como el sonido de nuestra voz, como los movimientos de nuestras manos, como la expresión corporal que tenemos, ese lenguaje que llamamos corporal. Bueno, pues también el sentido del humor tiene algo muy importante que mostrar. Muchas cosas que decir y a veces muchas cosas que también se ocultan. Esto es El Remolino. Voy a compartir con todos ustedes esta pequeña lectura. Va a ser un poquito larga, pero créame, le va a encantar, le va a gustar muchísimo esta lectura. Este libro lo encontré hace mucho tiempo en un tianguis que, bueno, en México le llamamos tianguis, en otros lugares le llaman pulgas, etc. Llegó un señor que tenía el libro en perfectas condiciones y le dije, véndamelo. Literalmente me costó muy barato, pero el título me encantó. Lo leí y la verdad es que resultó ser una enciclopedia maravillosa. No sé si se siga haciendo, pero por derechos de autor, respetando el trabajo de los escritores y de la empresa que la editó, vamos a mostrar la portada y luego a mostrar solamente un capítulo, y voy a mencionar aquellas partes que me parecieron importantes, que incluso subrayé para poder compartir con ustedes. Vamos entonces pues al material. El capítulo es la primera parte y se titula ¿Por qué el humor? Y aquí me gusta mucho este capítulo porque aborda precisamente el humor, que tiene funciones que la razón desvela. Dice, el humor, en lo subrayado dice, el humor es un comportamiento humano. Y como es un comportamiento humano, entonces, por ese motivo, va a intrigar o va a llamar la atención del psicólogo, puede ser del sociólogo, del filósofo, de muchas más áreas, pero de esta parte va a abordarlo desde la parte de la psicología, y yo abordaré un poco más de aquello de la psicología social. Dice, no faltan por supuesto explicaciones de todo tipo y de desigual valor en relación a la teoría de qué carajos es el sentido del humor. Pero vamos a ver el siguiente tema. Dice, el humor es un comportamiento que es demasiado complejo como para ser enfocado o para ser explicado con un solo enfoque. Voy a repetir. El humor es un comportamiento demasiado complejo para ser explicado con un único enfoque. Es impresionante. Desde aquí ya estamos viendo. Hacer humor, los chistes, el relajo es un comportamiento. Pero no es solamente simple. Demuestra mucho de lo que nuestra mente tiene. De acuerdo al sentido del humor, expresa muchas cosas importantes. Y aquí menciona o hace patente 5 funciones principales del humor en la parte de las relaciones sociales. Dice aquí, principales funciones del humor. 1. La función agresiva. 2. La función social. 3. La función sexual. Voy a regresar porque me equivoqué. 1. La función agresiva. 2. La función sexual. 3. La función social. Ahora sí es correcto. La función 4. La función defensiva. Y la número 5. La función intelectual.
En realidad, estas funciones rara vez aparecen aisladas. Las manifestaciones del humor cumplen varias funciones al mismo tiempo. Fíjense aquí nada más. Escuche esta frase que a mí me encantó. Chistes, bromas, caricaturas y otras formas de expresión humorística tienen que ver, la mayoría de las veces, con la sexualidad o la agresividad. Queremos decir algo agresivo y lo decimos de cierta manera. Con esos términos se ha convenido designar, a partir de Freud, los dos aspectos o los dos apetitos fundamentales que hace referencia a esas dos pulsiones inconscientes: el deseo sexual y repeler un ataque o crearlo. Son dos: agresión y reproducción, o sobrevivencia y reproducción. Dice aquí, sus manifestaciones son fácilmente sospechosas y condenadas en nuestras sociedades. Aquí subrayo que en nuestras sociedades la apertura total de nuestras fantasías o nuestros delirios sexuales es condenado por la sociedad, o la agresividad también es condenada por nuestra sociedad. Bueno, vamos a seguir viendo precisamente este tema que me parece muy interesante, que yo les recomiendo que pueden ustedes descargar este libro o pueden conseguirlo. La verdad es que vale mucho la pena. Vale muchísimo la pena. Voy a lo subrayado directamente, lo que quiero compartir con ustedes. Dice, lo que está prohibido, es decir, lo que está prohibido en la sociedad, lo que está prohibido para todos aquellos que estamos enlazados en esta sociedad y que precisamente nos dan ganas de hablarlo, pero que no podemos hacerlo, son precisamente esas cosas que utilizamos a través, o las mencionamos a través del humor. Dice, lo que está prohibido es siempre un blanco elegido por el humor. En nuestra sociedad, los tabúes más importantes son la agresividad y la sexualidad, ya lo hemos dicho. Ellos son, por lo tanto, los más frecuentes que encontramos como objeto de la expresión humorística. Por ejemplo, en México, el doble sentido. El doble sentido tiene precisamente una expresión humorística que tiene mucha relación con la cuestión o el culto fálico en la sociedad, que no está evidenciado, pero de alguna manera, evidenciado quiero decir abierto totalmente, sino con ciertos juegos de palabras, con cierto caló, con cierto doble sentido, típico de muchos países del mundo, entre ellos México, pues se utiliza como expresión humorística de esta parte que está tratando de ser oculta. Dice aquí, también dice la crítica social en forma de sátira es uno de los mejores medios de mejorar las tristes realidades de la vida. Esto es también importante. Muchas personas hacen de la vida real una sátira, construyen momentos chistosos, irónicos, y que resulta ser precisamente una manera de denunciar la realidad o los hechos del que tiene, de que detenta el poder, pero que sujeto o escondido, o digamos bajo el velo del humor, pues se denuncian, se establecen, se evidencian también las situaciones que están sucediendo o las circunstancias que están sucediendo. Precisamente esto ha resultado en estos momentos donde la salud es muy importante. La sátira, el juego agresivo, digamos, limitado o satírico, irónico, aparece mucho en esos famosos memes que aparecen o que circulan en nuestras redes sociales. Bueno, una función claramente social. Eso de veras es verdaderamente maravilloso. O sea, usted se burla, denuncia a través del humor. Bien, también dice, se trata de una tentativa de criticar la realidad y de presentar sus aspectos ridículos para mejorarla. Dice aquí abajo, otro aspecto de la función social del humor que se refiere a las relaciones dentro de los grupos. Por ejemplo, el humor permite hacerse aceptar socialmente, resaltar y reforzar la cohesión del grupo. Puede servir para engrasar las relaciones humanas, pero también para echar
leña al fuego. Si usted quiere motivar a un grupo, generar cohesión, como líder va a establecer momentos de relajación. ¿Y cómo lo va a establecer? Con juegos del humor. Pero también con el humor se pueden mostrar cosas que alguno del equipo, a lo mejor algún error, a lo mejor alguna situación que tiene que ver con algún acierto o con alguna meta no lograda o con el aspecto, pero finalmente con el humor se alcanza a mostrar precisamente una relajación, pero también se busca la concreción de la idea que está formulando ese grupo humano. Entonces, dice, para engrasar esas relaciones, precisamente cuando yo estoy dando clase, eso lo digo a título personal, yo estoy dando clase, de vez en cuando utilizo el sentido del humor para precisamente hacer que las personas, mis alumnos que están escuchando, tengan ese momento de descanso para volver a entrar al proceso de atención. Entonces, descanso, atención, descanso, atención. En este caso, humor, descanso, trabajo, humor, descanso, y así nos va dando actividad. Pero además también dice que a través del humor podemos hacer que el grupo se cohesione tanto como para dirigirse a crear o a lograr una meta ya planteada, ya específica, que nos permita precisamente eso, cohesionar, generar un sentido de unidad en pos de un conflicto común o de una necesidad común. Continúa entonces con lo subrayado de este material. Dice, la función del humor es defendernos contra esas ansiedades. Es reírnos de las cosas que nos asustan, que las vuelve pues menos amenazadoras. Como aquel grito de guerra que dieron los 300 soldados atenienses, bueno, no atenienses, eran espartanos, que le preguntan en un sentido del humor muy irónico a Leónidas, cuando le dice, muchachos, cenen poco, porque esta noche, bueno, pues vamos a cenar, ¿no? Con los dioses. No recuerdo qué deidad menciona, pero dice, bueno, vamos a cenar con el dios de la guerra, con alguien así. Y todos voltean y le dicen, ok, pero tú no te veo cenando. Yo no te veo cenando, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer tú? Dice yo el primero, así que yo tampoco ceno. Ese juego irónico de que el final ya se acerca, que va a ser, finalmente no vamos a poderlo evitar, enfrentarnos a ese momento crucial de la vida, que es precisamente su término. Bueno, pues no se vuelve tan amenazador cuando de alguna manera lo ironizas o te burlas de esa situación. Y la ansiedad que sientes no deja de existir, pero es mucho más manejable. Vamos a continuar con el tema. Dice, el humor macabro, el humor negro, se ríe de la enfermedad, se ríe de la muerte y de otros temibles asuntos. Además, el mecanismo de defensa, el humor, que se utiliza a menudo contra nosotros mismos, es el reírse de uno mismo, es considerado por algunos como la flor y la nata, es la crème de la crème del humor. Aquella persona que controla el sentido del humor a tal grado que incluso usa su misma vida, su propia experiencia, para establecer el sentido del humor para todos. Lo que le rodean es como aquel que se cae, se resbala y se cae, y lo primero que quiere es levantarse rápido, pero antes de hacerlo, de veras, no sé si a usted le ha pasado, usted se cae y lo primero que hace es saber quién lo está viendo, ¿no? Porque seguramente se están riendo. Es una reacción natural. El cerebro se enfrenta a algo tan rápido que no sabe qué hacer. Si salir corriendo, entonces hay un choque ahí en la mente y dice, mejor me río, y saca esa energía por la risa. Pero usted, cuando se cae, que es la víctima, se levanta y ve quién lo estaba viendo, ¿no? Algunas personas lo llevan a otro nivel. Dicen, bueno, ahora me tocaba a mí ser el que daba la risa, ¿no? El que crea la risa. Ahora fue mi turno. Ya le tocará a alguien más. Y se paran y siguen su vida. Bueno, vamos a esta.
La última función del humor, dice, es intelectual. Utilizar el humor para escapar por unos instantes de esa tiranía del pensamiento racional que responde a una necesidad que sentimos de vez en cuando, es decir, ejercer nuestras capacidades intelectuales para resolver problemas por cauces más divertidos. Forma parte de la función intelectual del humor. Pues ahí está precisamente esta nota que tiene que ver con el sentido del humor. Es un material que me parece que es muy interesante. Yo quiero compartirlo con todos ustedes. Esa era la idea. Este libro ya lo leímos hace un buen rato. Es Biblioteca Deusto de Desarrollo Personal, el sentido del humor. Es la fuente de Absib, J.M. Diem, Enciclopedia Deusto, ya lo había mencionado. Primera parte, ¿por qué el humor tiene funciones que la razón desvela? Pues ahí está. Función agresiva, función sexual, función social, función defensiva y función intelectual, que este libro en sus capítulos va desarrollando poco a poco y va compartiendo con ustedes. Continuamos. Espero que les guste. Estos son la propuesta de temas que nos han estado llegando y que vamos a compartir con todos ustedes. Esto es El Remolino. Revolviendo tus ideas, échale humor a la vida, revolviendo tus sentidos. El Remolino. Volviendo al tema precisamente de lo que nos traía hace rato, de lo que estábamos compartiendo con ustedes, precisamente es la parte o precisamente lo que conveníamos, lo que revisábamos de la cuestión del humor. Y se mencionaban varias funciones, entre ellas la que vamos a comentar ahorita, la cuestión, el humor, en su función de la agresividad o de la agresión, de la defensa, del ataque. Creo firmemente que los autores de alguna manera decidieron poner la agresión como una de las funciones, digamos, más importantes, o a lo mejor, en primer lugar, por ser una de las que más sutilmente se presentan en la relación social de los seres humanos. Esta cuestión también puede ser abordada, como decíamos al principio, desde la antropología, lo estaban viendo desde la psicología, pero bueno, también me parece que varias ciencias están haciendo estudio y sigue haciéndose estudio sobre los aportes que tiene el humor, sobre esa presencia que tiene en las relaciones humanas el sentido del humor. Bueno, pues vamos a compartir aquí con ustedes. No va a ser una nota corta, le aviso, le sugiero que se tranquilice, que si está conociendo, pues manténgase escuchando, atento a donde está haciendo. Sí nos va a llevar un poquito de irlo compartiendo con ustedes, pero créame que va a valer la pena. Si no, bueno, póngalo después. Ahorita lo está escuchando usted en radio, después lo puede escuchar por internet, ya sabe, en nuestro podcast de YouTube o en Facebook, o en Instagram. También puede escuchar la cápsula. Lo puede escuchar hoy. Si alguna cosa no me expliqué bien o no me expliqué, no se entendió, bueno, pues vuelvo a escuchar después. Tal vez una segunda ojeada se entienda, a lo mejor con las pausas que hago entre palabras y palabras, puede ser que le desvirtió un poco la idea, pero que a lo mejor desde el inicio ya la haya encauzado bien, o después la haya retomado y ya haya quedado más claro. Bueno, con todas estas limitantes que su seguro servidor tiene, vamos a continuar con el tema de este libro excelente, una gran sorpresa, pero también un gran disfrute, un gran deleite y sobre todo también un ejercicio muy sano e intelectual de autoconocimiento. Dice así: Stephen Lycott dice: el salvaje que aplastó la cabeza de su enemigo con un garrote y exclamó: ¡ja, ja, ja, ja! Fue el primer hombre con sentido del humor, el primer humorista, y es una cuestión de poder.
Stephen Lycott. Bueno, continuando, dice que el sentido del humor, voy directamente a las partes que he subrayado, que me parecieron que hay que resaltar, porque si no, imagínense, me leo todo el capítulo, me tardo 2 horas. Vamos a hacerlo así. Dice que es una arma terrible, terrible. El humor, como expresión de la agresividad, tiene una larga y noble tradición. Su árbol genealógico se arraiga en la Biblia, en la que con frecuencia la risa aparece con una connotación agresiva. Los pensadores griegos, nuestros precursores de la ciencia y la filosofía, sentaron las bases de las teorías sobre la risa en el ridículo del prójimo y el ataque a sus debilidades. Asimismo, Aristóteles pensaba que la risa proporciona el placer de humillar y rebajar al otro. Reírse de alguien es volverle ridículo, falto de gracia y repugnante. Y aquí pudiéramos revisar 2 aspectos. Uno, que si tú le das validez a las palabras del otro, entonces el humor es una arma enorme. Pero también el valor que le dan los demás a la burla que te está acosándote a ti. Tal vez a ti no te importe la burla, pero la imagen social, que es un hecho lamentablemente existente en nuestro mundo, si tu imagen de la persona que eres, a lo mejor de los servicios que das, de las cosas que haces, se ve manchada por una mala reputación, por la burla o la mofa de alguien más, seguramente tus trabajadores, tus trabajos, tus relaciones si no te conocen bien, pues bueno, no se van a querer relacionar contigo. Entonces, esta función que está mencionando aquí es bastante importante, pero muy fuerte. Perdón, no es algo simple, es algo que sí está presente y que sucede desde hace mucho. Y Aristóteles, de uno de sus libros que fueron prohibidos por la Iglesia en esos tiempos de las Inquisiciones, fue precisamente uno dirigido o dedicado a la risa. Muy bien. Dice Aristóteles pensaba que la risa proporciona el placer de humillar y rebajar al otro. Reírse de alguien es volverlo ridículo, falto de gracia y repugnante. No, ahí está. Vámonos a la siguiente subraya. La fuerza de la burla era tal que se le atribuía a veces incluso poderes mágicos. Imagínense nada más. La fuerza de la burla se le atribuyen a la burla poderes mágicos por esa capacidad. Incluso más adelante va a abordar que, bueno, precisamente llega a hacerse o convertirse en una forma de arma, en una forma de estrategia de guerra. Dice, vámonos aquí abajo donde dice, los antiguos griegos no fueron los únicos en considerar la risa como un auténtico instrumento de ataque. En la Edad Media, las tribus árabes la utilizaban en los combates bajo la forma de un tipo de sátira llamada idha. Idha o idha. El poeta de la tribu, simplemente, componía una diatriba satírica en la que se burlaba del enemigo, y la tribu partía a la guerra. El poeta satírico cabalgaba frente a los guerreros declamando versos que ridiculizaban al enemigo. Después de la batalla, el satirista tenía derecho a los mismos honores que los héroes habían utilizado valientemente su sable. Así, la fuerza de la burla, de esa sátira, de esos poemas que buscaban burlarse y ridiculizar al enemigo, son consideradas tan eficaces como el filo de una espada. Imagínese usted nada más. Imagínese. Bueno, voy a continuar porque hay muchas historias aquí, pero que si me pongo a leer todo el capítulo, insisto, no vamos a acabar. Dice, el origen de la risa se encuentra en la evolución del combate físico en el hombre primitivo. Dice aquí, terminaba la lucha, el vencedor se liberaba gracias a la risa la tensión del esfuerzo físico propio del combate. El vencido debía también reequilibrar su tensión, pues llorando. Así la risa significaba victoria. Bueno, esto es parte también de esa historia evolutiva que nos ha compartido, pero dice que de ahí viene el sustento
de la sensación o de la cuestión del ridículo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si la gente se burla de nosotros, estamos siendo reconocidos como perdedores. Y esa sensación de ridículo es una de las cosas que nos hieren, porque nos da un rol después de una pelea. Yo soy el que perdí y por lo tanto soy el que es humillado, vilipendiado por la burla, por la ofensa, ahora por la ofensa con palabras. Y el que se ríe, pues es el que gana. Bueno, por eso puede ser que la risa nos afecte tanto, pudiera ser. Los filósofos y los pensadores han perpetuado la tradición al considerar la risa y el humor como una expresión eficaz de la agresividad. Con la evolución de la civilización, el combate intelectual ha reemplazado gradualmente el combate físico. Es decir, hemos entrado a un proceso más, entrecomillado, civilizado, en donde ya el intercambio de golpes, bueno, pues ya se dedica uno más a intercambiar palabras, y entonces el intelecto se convirtió en una arma destacada. Dice, al principio de esta fase encontramos en el ataque intelectual los mismos elementos que en el combate físico, es decir, un gran deseo de vencer y una fuerte competición. El vencedor ríe, el vencido está apesumbrado y confuso. Entonces, uno de los grandes pleitos que relata las historias, por ejemplo, de los griegos, es la historia del Edipo y la Esfinge. Cuando el Edipo contesta la adivinanza de la Esfinge, y entonces la Esfinge simplemente se siente perdida, pierde y no aguanta la pena y se lanza y se autodestruye, se suicida. Bien, ¿por qué? Porque Edipo es el ganador, es el que puede ostentar la risa, es el que puede ostentar la burla, y ella prefiere, a pesar de su poder, a pesar de su tamaño, a pesar de su magia, decide mejor retirarse y aventarse a un acantilado, un risco, no sé, simplemente se suicida. Bueno, dice acá, esta batalla intelectual evolucionó. El campo de batalla evolucionó y se transformó en batalla de dichos ingeniosos y de intercambios humorísticos. Humor como arma, en los que el elemento agresivo siempre siguió presente. Y aquí una nota importante. Otros autores ven en la agresividad un comportamiento adquirido. Hay dos teorías psicológicas que pueden explicar el proceso, el de la frustración-agresividad y la otra, el complejo de inferioridad. Bueno, también hay una cosa. El hombre siempre ha estado preocupado por su ser original y por su unicidad dentro del reino animal. Para comprender las causas de la agresividad se podría proponer otra fórmula igualmente universal. El hombre es un animal frustrado. Bueno, dicho por los dibujos de Claire Techer, dice, cuando se nace el ser humano es débil. Durante largos años depende de los demás para la satisfacción de sus necesidades vitales. Como estas necesidades no pueden ser siempre satisfechas, el niño conoce muy pronto el rechazo del entorno y oscila entre la resignación y la rebeldía. Durante su vida, el hombre encontrará obstáculos que le impedirán llegar a sus fines. La pelea de todos los días. De esto deriva un sentimiento de insatisfacción, de frustración, que finalmente después se convierte en una agresividad. Dice, en las relaciones humanas la agresividad engendrada por las frustraciones se dirige sobre todo a las personas que tienen menor rango que nosotros socialmente hablando, hacia los inferiores. Bueno, aquí hay una historia, pero vámonos directamente a lo subrayado. Dice, todos sabemos que es muy difícil expresar la agresividad con nuestros iguales o nuestros superiores de otro modo que no sea bajo una forma disfrazada. El humor permite precisamente un excelente camuflaje, así pues entre iguales o con un superior. Por ejemplo, aquí el chiste dice, el primero, hay una pequeña historia de humor que me parece importante leerla, que dice, cuando es entre iguales, un escritor encontrándose con un colega que acaba de publicar una novela le dice, excelente tu último libro, ¿quién te lo ha escrito? A lo cual el otro responde,
me da gusto, celebro que te haya gustado, pero por cierto, ¿quién te lo leyó a ti? O sea, imagínense, ¿no? Lo que le está diciendo. Recibe una agresión y contesta con otra agresión. Y por ejemplo, para un compañero que no es igual, que tiene una jerarquía mayor que nosotros, ¿cómo le respondes? Bueno, aquí hay una forma, es una historia también, es un pequeño chistorete, que dice así: el duque, que es el dueño, que es el patrón, al bajar al pueblo se sorprende a ver a un joven que se le parece, caray, casi gemelo, como una gota de agua, y le pregunta: oiga, joven, ¿no ha trabajado tu madre en el castillo? Y le dice: no, excelencia, pero mi papá sí. Bueno, ahí está precisamente la cuestión del humor. Como se señala la Roquefoucauld, las salidas ingeniosas nos permiten ser groseros impunemente. Esa es la fuerza que tiene precisamente el humor. Un estudio estadístico indica que los sujetos de reacción no punitiva prefieren significativamente el humor neutro. Un humor agresivo es preferido más por los sujetos de reacción extrapunitiva. Bueno, también se le llama que el humor tiene una función dentro de la función que tiene de la agresión. Se convierte en un arma, primero para ataque y también como un arma de defensa. El complejo de inferioridad, dice aquí lo subrayado, sería un estadio normal o un estadio normal del desarrollo del ser humano, ¿sí? Y dice, Demóstenes, un ejemplo, quería ser orador. Era tartamudo y tímido. Conoció un humillante fracaso por su primer discurso, imagínense. Sin desanimarse por ello, trabajó encarnizadamente hasta convertirse en el orador más célebre de su patria. Este es el ejemplo. ¿Basta esto para explicar las conquistas y realizaciones de Napoleón como inconscientemente motivadas, tal vez por su pequeña estatura? ¿O la ascensión de Roosevelt, el presidente, precisamente a la presidencia de Estados Unidos como compensación a su situación de paralítico? Tal vez esta explicación, dice el texto, es muy simple, tratar de explicar que las personas buscan el poder tratando de compensar algo del sentido de inferioridad que tienen. Pero ha de alguna manera también permitido que algunos psicólogos les permita explicar este fenómeno. Pero dice, el sentimiento de inferioridad es uno de los componentes de la naturaleza humana que impulsa al hombre a realizar esfuerzos de compensación para demostrarse a sí mismo su propio valor. Uno de los medios predilectos para lograrlo es el humor. Cuando uno se ríe de alguien, de alguna manera le da cierto poder. ¿Por qué? Porque es posible ridiculizar, rebajarlo, sentirme ganador y también de alguna manera hacerlo sentir, desde mi óptica, a lo mejor el otro ni se da cuenta, hacerlo sentir inferior. Por la misma uno se vuelve superior, lo que proporciona un sentimiento de satisfacción o de ser el vencedor. Eso es parte también del trasfondo psicológico que tiene el sentido del humor. Si a usted le gusta bromear a costillas de los demás, seguramente usted está tratando siempre de compensar la falta, la falta de seguridad que usted mismo tiene dentro de sí mismo. Bueno, aquí lo voy a parar. Continuamos. Voy a detenerme aquí para en el siguiente segmento compartir con ustedes la última parte, precisamente ya de este capítulo sobre el estudio de el sentido del humor en su función agresiva. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, removiendo los sentidos. El Remolino. Bueno, pues muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por el tiempo, gracias por seguir compartiendo esto con nosotros. La verdad es que hay muchas personas, y este es el esfuerzo de Molino, hay muchas personas que no les gusta leer, pero gustan mucho de ver videos, gustan de ponerle clic a un video y a lo mejor hacer otras cosas y poder escuchar algún material, algún contenido que les permita seguir con su vida, pero también de alguna manera
seguir cultivando su mente. Tal vez este video, creemos, está dirigido a ellos y a aquellas personas también que nos quieran escuchar y que nos están escuchando a través de la radio, a través de este medio maravilloso que vuela en ondas y que por ahí lo detectamos y lo bajamos con aparatos tecnológicos que, bueno, ahora ya en los celulares se puede escuchar muy fácil la radio, pero antes, bueno, eran otras tecnologías, pero de todos modos no deja de ser, para mí, verdaderamente, esa tecnología no deja de ser mágica, no deja de asombrarme precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Como algo aquí sale y allá se escucha, me parece impresionante. Pero bueno, vamos a continuar porque si no se nos va el tiempo. Estábamos en la página número 23 del capítulo que le estábamos mencionando, del libro ya comentado en la primera sección y segunda. Dice, estábamos hablando precisamente de cuando los seres humanos tienen sensaciones de inferioridad y buscan crear por medio del humor, hacer sentir a los demás menos y ellos también subirse en el pedestal de estar arriba, es decir, de tentar el poder porque de alguna manera muestran su agresión tratando de subsanar la cuestión inconsciente, la cuestión de no poder tener ese poder. Entonces dice, el análisis de los resultados indicó que las caricaturas en que las víctimas era una persona que detentaba un poder eran significativamente consideradas como las más graciosas de los demás. Por ejemplo, una viñeta, a lo mejor del presidente cabecita de algodón, ponerle ahí algún mono, y seguramente a la gente que están contrarios a él, bueno, pues va a ser divertidísimo. Cuando es al revés, por ejemplo, a lo mejor de algún expresidente o de alguna empresa que no está siendo apoyada o alguna, pues no me meto con una empresa informativa, por ejemplo, pues bueno, no les va a causar tanta gracia, pero a los que son aficionados o seguidores o que están a fin de ciertas ideas del cabecita de algodón, bueno, pues van a hacer precisamente van a hacer fiesta con ese meme, incluso se van a dedicar a promoverlo. Entonces resulta ser que sí, una viñeta que habla de alguien es muy poderosa, se traslada más entre la gente, y más ahora con Facebook y Instagram y todo esto de redes, pues se promueve en un chasquido por miles y millones de veces. Vamos a pasar. Dice, existe un folclore, lo que se le llama folclore humorístico, que busca ridiculizar al prójimo demostrando que es un estúpido, lo cual nos vuelve implícitamente, obviamente siempre tratando de rebajar al otro, pues alguna vez mostrar que nosotros somos más inteligentes de él. Es decir, si yo me burlo del otro, de alguna manera también estoy mostrando que yo soy mejor que él, o que yo soy más inteligente que él, o que el otro de plano es un tonto porque no se sabe expresar. Bueno, es parte de alguna manera, dice, en cierto sentido nos hace sentir superiores. Ese es el juego agresivo, pasivo del sentido del humor. A veces el ridiculizado, es decir, la persona que perdió en este combate verbal, es un grupo entero, es una etnia o es un pueblo, por ejemplo. Aquí se refiere mucho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de érase una vez Pepito, ¿no? Es un personaje. O érase una vez un gringo, un ruso y un mexicano. Entonces, de alguna manera también, o por ejemplo también cuando nosotros hablamos, y con todo respeto lo digo, esto era una vez Venancio, que por ahí venías caminando, y bueno, ya estoy hablando precisamente de hacernos sentir más o burlarnos de cierto pueblo, de cierta etnia, para de alguna manera sentirme más poderoso que de la persona o de las personas o del grupo étnico o del pueblo o del país, sentirme más poderoso que estos hermanos del mundo. En cuanto a determinar si la agresividad es un instinto, una reacción de defensa o una revancha, esto es algo sobre lo que nunca se acaba de discutir, pero todos reconocen que la agresividad es una necesidad humana y un elemento precisamente de nuestra naturaleza. La sociedad acepta la existencia de la agresividad, al tiempo que conoce sus peligros, lo cual la induce a intentar canalizarlas por caudales aceptables. Cada sociedad de alguna manera prevé diferentes formas de válvulas de escape. Por ejemplo, algunos son el deporte,
violento, boxeo, karate, etcétera. Y bueno, otros son pues más arriba, ¿no? Fútbol, béisbol, donde haya competencia. Vamos a la parte del siguiente parte. Dice, otra forma de agresividad aceptada e incluso alentada por la sociedad es la crítica artística, literaria, teatral y en forma general el periodismo bajo todas sus facetas. Y aquí viene un punto medular. Te voy a criticar de manera positiva. No sé si han escuchado eso. Permíteme hacerte una crítica de manera positiva. Bueno, aquí lleva implícito cierto grado de agresión. Dice aquí, estas actividades son valoradas en nuestra sociedad y pueden servir de escape relativamente inofensivas a las tensiones agresivas. Por ejemplo, y aquí ya explica la labor de un crítico de cine. Bien, esta crítica perfectamente admitida es claramente una agresión y la víctima casi siempre no tiene el derecho general a defenderse, pero socialmente está aceptada. Por ejemplo, hay muchos cronistas que son sumamente duros con las producciones de películas, por ejemplo, que no ayuda mucho a lo mejor, o ayuda mucho. Uno de ellos es Christoph, que un director de cine mexicano. En su haber tiene 2 películas de pues famosas y además muy, muy taquilleras, pero que es verdaderamente un crítico verdaderamente duro, duro con sobre todo con el cine mexicano y con muchos actores mexicanos que incluso en Twitter lo han vedado, lo han dejado pues bueno, ¿cómo le llaman? Lo han bloqueado. Pero bueno, dice la crítica es una actividad perfectamente admitida, que a lo mejor el que es criticado pues no tiene chance de mejor defenderse. Ahora en las redes sociales, ya en este contexto, yo creo que sí se puede hacer una crítica, o una respuesta a la crítica, o ¿cómo se le llama? Una apología de la propia película, pero creo que es algo que no hemos hecho. A lo mejor los mismos actores no han hecho parte de su trabajo, tal vez porque la crítica es cierta, o tal vez porque están metidos en otro asunto, en otra situación que no le dan tanta importancia. Bueno, no lo sé. Lo que sí es cierto es que la crítica es una forma de agresión, pero que está aceptada socialmente y que también es parte del trabajo de la vida, de la sociedad. Dice, el crítico apunta, pero también dice acá abajo una historia que trata de englobar precisamente la acción de la crítica. Dice, un crítico musical escribe al día siguiente de un concierto: ayer me di cuenta de hasta qué punto debemos estar agradecidos al hecho de que tales acontecimientos tengan lugar tan de tarde en tarde. Sí, porque a lo mejor diario no lo hubiera aguantado, ¿no? Si existe, dice, una forma de agresión permitida en nuestra sociedad es precisamente el humor, pero bajo ciertas condiciones y también sobre ciertos límites. Bien, dice, por ejemplo, un joven le dice a su amigo: todo el mundo tiene derecho a ser feo, pero ay, ¿verdad? Qué bárbaro, tú abusas, eso lo castiga Dios. Por ejemplo, dice, vámonos a la otra parte. Dice, el humor permite decir y sugerir ideas desagradables sin tener que temer a las reacciones violentas ni represalias. Bien al contrario, si la víctima de la broma no ríe, si se niega a captar la muestra de humor, a reconocer las reglas del juego, será acusada de no tener el sentido del humor. La única defensa inteligente para responder es en el mismo tono, siempre en la clave o en la tonalidad de el humor. El humor es una arma absoluta, es una arma muy hostil que se disfraza de sabia intención inteligente, pero está disfrazando una franca agresividad. Dice, así como los fabricantes de cañones fabrican armas para la agresión guerrera, los fabricantes de bromas y engaños venden instrumentos de agresión que se les dan de inofensivos. Y si no, por favor, vean sus redes sociales y encuentren que hay una enorme cantidad de páginas que se dedican a la producción de los memes. Usted ponga memes y créame que va a ser una fuente o un lugar muy visitado, porque hay mucha gente
que le gusta tener esas herramientas e incluso las etiquetas, ¿no? Etiquetar a ciertos amigos con ciertos memes para decir, mira, este eres tú o esto soy yo, ¿no? Dice, la atracción por las bromas y engaños va unida a una cierta ingenuidad propia de la infancia. Dice, semejantes procedimientos permiten al niño eterno, ese niño que duerme en nuestro interior de cada adulto, expresarse sin miramientos y de forma graciosa. Ese deseo de volver un poco a la infancia es incluso alentado muchas veces de tipo institucional. O, por ejemplo, los días 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes en México, o, por ejemplo, también en los días de carnaval. Dice, el ataque del humor puede ser más refinado, más rebuscado, pero igualmente feroz. Y aquí recomiendo mucho a la ironía que establece o que hace o que juega o que usa el señor Carlos Vallarta, este humorista, que verdaderamente su comedia es de pensarse, es muy refinada, pero no deja de ser destructiva. También destructiva y denunciante, ¿no? Satírica, pero muy, muy fuerte. Y dice, cualquiera que sean las formas que revise el humor, nos amansa y nos permite de ese modo que estos seres, nosotros, la humanidad, que somos seres naturalmente agresivos, pues nos permita una vida soportable e incluso agradable en sociedad. Para ellos, pero también, aunque en menor medida, para aquellos que nos rodean, para todos nosotros. Bueno, pues aquí termina el capítulo de este libro. La verdad es que, créame, se lo recomiendo. Más adelante habla sobre las otras funciones. No es un libro muy complicado, es un libro que es bastante asequible, pero que sí esboza precisamente las acciones, las funciones del humor en nuestra sociedad. Más adelante me están pidiendo que hable sobre la función sexual que tiene el humor y que también se convierte en una de las más importantes de estas que mencionaba Freud y que mencionamos en el primer capítulo, de esas dos pulsiones inconscientes. Hablamos de la primera, que es ahorita la agresividad, y en esa segunda tal vez hablemos precisamente de la segunda pulsión, que es la sexualidad, y ver cuáles son los alcances que tiene el humor. Y ahí dejaríamos este tema del libro para aquellos seguidores que quieran buscarlo, pues no duden en encontrarlo. Verdaderamente dense a la tarea de darle compra, de comprarlo en línea y investigar sobre este tema que como formación, como seres humanos, es importante concientizar, porque a veces también el humor, como dice aquí, tiene un gran filo, como un arma, como un sable, y si no se utiliza bien, si no se utiliza correctamente, podemos crear más daño de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros creemos, y dibujar ese daño o soslayar ese daño detrás de la cortina del hombre. Era una broma, pero nosotros sabemos cuál era la verdadera intención. Bueno, pues continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo las ideas, revolviendo los sentidos. El remolino. Es una realidad que en nuestro país la cuestión de la salud está muy por debajo de los niveles esperables, ideales. Somos un país que tiene muchas necesidades, pero pareciera que las respuestas están afuera, y se está demostrando con esta invitación que la respuesta también está en nosotros, en las academias, también está en la gente que está llevando a cabo investigaciones
y que no se han detenido, que aceptaron el reto y que ahora precisamente están dando la talla. Pero ¿qué se requiere precisamente para sacar estas soluciones? Bueno, pues precisamente eso que siempre atora los grandes proyectos, las grandes soluciones: dinero. En su portal, en el portal Universidad Autónoma de Querétaro, salió esta publicación con este logo: Somos UAC, y hace la invitación para el proyecto vacunal, o para el festejo de recaudación Vacunatón, que ya saben que busca es promover una vacuna para esto del bicho. Se necesita recaudar alrededor de 20 millones de pesos para completar la fase preclínica y continuar las pruebas en humanos. ¿Y cuándo se va a hacer esto? El próximo 27 de marzo se llevará a cabo el Vacunatón de la Universidad Autónoma de Querétaro, a fin de convocar a toda la comunidad universitaria, empresarios y población en general a apoyar económicamente la continuidad del desarrollo de la vacuna CureVac 17.4. Bueno, pues es un producto original de los investigadores de esta casa de estudios. Lamentablemente, no hay mucho interés, o no se ha mostrado interés de parte de las autoridades correspondientes de salud o de la ciencia en México. Entonces, por esa razón, la universidad está buscando una estrategia para recaudar fondos y seguir con el proyecto. Dice: la vacuna que propone la UAC es muy prometedora, pero necesitamos terminar la fase preclínica y completar la fase 1, la fase 2 en humanos para contar con los resultados que permiten valorar su potencial para continuar hacia la fase 3 y funcionar en la inmunización de la población, señala precisamente la rectora de la Alma Mater queretana, la doctora Teresa García Gasca. Al encabezar la rueda de prensa para presentar el vacunatón, la rectora de la UAC indica que en un total se requieren más o menos alrededor de 20 millones de pesos para llegar a la fase 3 de este proyecto. Entonces, vamos recapitulando para que no se vaya olvidando. Próximo 27 de marzo se va a llevar a cabo el Vacunatón. Está invitado para todas las personas, que es de Querétaro, toda la comunidad en general, comunidad universitaria, empresarios y población en general, para apoyar económicamente este proyecto. Bueno, hasta el momento se han invertido 3.3 millones de pesos de lo que se le llama capital semilla, el capital de inicio, proporcionados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del convenio con el AMECIT, 1.5 millones de pesos de recursos propios de la universidad y 2.9 millones de pesos de no nativos de la iniciativa privada, además de la donación por parte de la empresa de detección molecular y asesoría analítica de un bioreactor con un costo aproximado de 7,000 pesos. 700 mil pesos. El vacunatón es, de acuerdo con el maestro Pablo Cabral, director de Enlace y Desarrollo Universitario de la Secretaría de Extensión y Cultural Universitaria, el SECU, consistirá en un maratón artístico en modalidad virtual, transmitido por los medios universitarios y las redes sociales. Como hemos dicho, se va a efectuar el 27 de marzo de las 10 a las 18 horas, bajo la conducción de las personalidades a nivel nacional e internacional, con la participación de 20 agrupaciones musicales. Bueno, pues ahí está. Dice que durante el evento se pondrá a disposición de la población y a la iniciativa privada una cuenta de banco y líneas telefónicas para hacer sus aportaciones, además de que se organizará un boteo en las plazas comerciales y puntos neurálgicos de las zonas metropolitanas, así como en los campos regionales de la UAC. Todos tenemos la oportunidad de ayudar, y esa ayuda, pues que cuente, que esa que va a estar en nuestras manos, dice el maestro Pablo Cabral. Entonces, usted puede ayudar desde 10 pesitos, 20 pesitos, 500 pesitos, 1000 pesitos, 1 millón de pesitos. Todo ayuda es importante para ir construyendo precisamente este proyecto que es el vacunatón, la vacuna CureVac de Querétaro. Es muy importante esto. Miren, aquí también estamos viendo la mascota de la UAC en esta imagen que tenemos de fondo, que dice Somos UAC, y con una camisa azul
y letras blancas con un acento en blanco y rojo. La letra en rojo dice Vacunatón, Somos Vac, 27 de marzo del presente año. Una actividad que busca capturar, recaudar los fondos para hacer precisamente toda esta recaudación, este dinero que urge para continuar con el proyecto del desarrollo de la vacuna, de una vacuna propia para todo este tiempo que se está necesitando, para todo este momento, para esta situación que está verdaderamente terrible. Bueno, ya por último, dice que lo que va a seguir después de tener el recurso es realizar las pruebas de eficacia y del desafío con el virus activo, para lo que ya se está en pláticas con los laboratorios del Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey en México y la Universidad de Kansas en Estados Unidos, que son los que tienen la capacidad instalada para emprender este tipo de experimentación. Al tiempo que se hace un llamado a las autoridades a apoyar a la ciencia mexicana, la rectora de la UAC agradeció a los medios de comunicación por la difusión que se le está dando al proyecto de esta vacuna en la Casa de Estudios, así como a todos los sectores de la universidad, de la comunidad universitaria, que dice que se han unido en diferentes momentos y expresiones a fin de recaudar fondos destinados a la investigación de esto. Este proyecto no es únicamente de la universidad, no es un proyecto de la UAC, es de Querétaro y obviamente es un proyecto mexicano, porque queremos que nuestro país salga adelante con su propia vacuna. Pues bueno, ahí está la invitación para todos ustedes. Recuerden, vamos a recordar la fecha una vez más, 27 de marzo, de las 10 de la mañana a las 18 horas. Usted va a ver a personas en las plazas públicas, va a haber una cuenta de banco ahí dispuesta, va a haber líneas telefónicas para que usted haga ese llamado, para que usted haga esa apartación. Puede venir de cualquier lado. Es ayuda para esta vacuna que en verdad es urgente, que es importante y es necesaria precisamente para nuestro beneficio. Sobre todo una oportunidad de ayudar, de salir adelante lo más pronto posible de esta situación de la que hemos estado, bueno, pues aquí encerrados y guardados. Continuamos. Esto es El Remolino, revolviendo tus ideas, revolviendo los sentidos. El Remolino.